Saludos a todos los estudiantes del diplomado de enseñanza de la historia que desarrollamos en apoyo al proyecto Perfeccionamiento de la Enseñanza de la Historia Nacional Local. Hoy comenzamos el curso denominado Metodología de la Enseñanza de la Historia Local. Este curso está relacionado con dos cursos que ya hemos desarrollado anteriormente. En primer lugar, está relacionado con el curso de la región histórica, porque la historia local, nosotros estamos defendiendo la idea de que la enseñanza de la historia local tiene que sustentarse en las concepciones teóricas y metodológicas sobre la regionalística, ya que los procesos socioeconómicos se desarrollan y tienen un sentido dentro de una región histórica. O sea que estamos trabajando la concepción nuestra sobre la base de la regionalística, y también está relacionado con el tema anterior, que fue la didáctica de la historia. Es decir, estudiamos, conversamos, debatimos las tendencias actuales de la enseñanza de la historia. Y si ustedes recuerdan, una de las tendencias actuales es precisamente el fomento, el trabajo, la implementación de la historia local y regional, porque es una herramienta importante que permite acercar a los estudiantes a la historia más cercana, a su entorno, a sus raíces y a sus costumbres. Por ende, estamos transitando por una tendencia actual de la enseñanza de la historia. Bueno, este tema, desde nuestra perspectiva, es un tema muy importante, porque los va a acercar a ustedes a los elementos teóricos y metodológicos de la enseñanza de la historia local. Está reconocido mundialmente que es muy importante la enseñanza de la historia local. ¿Por qué? Porque la historia local es la historia más cercana al escolar, es la historia que lo vincula directamente con la gran historia nacional, y el joven, el niño, va a encontrar significado a las cuestiones que le rodean, es decir, a los momentos, al nombre de la calle donde vive, del parque donde él juega. Es decir, que esta historia va a ser una contribución importante a la formación de sentimientos de pertenencia, a que se identifique con el patrimonio más cercano a él, y por ende, de esta manera estamos contribuyendo a consolidar y complementar los objetivos generales de la enseñanza de la historia nacional. Es importante destacar que en el caso de Cuba nosotros sostenemos la idea, el punto de vista de que la historia local hace una contribución importante a la formación de sentimientos patrióticos en los niños y jóvenes. Sin embargo, cuando hemos consultado la literatura a nivel internacional, nos encontramos que fundamentalmente ellos trabajan la historia local y regional en función de los cuidados patrimoniales. Es decir, que los niños reconozcan su patrimonio y lo cuiden, lo preserven, lo identifiquen en relación y puedan explicarle a un visitante, a un turista, la historia de la región donde ellos viven. O sea que hay diferencia, aunque nosotros ponderamos los sentimientos patrióticos, también tiene como objetivo, o sea, eso no excluye que también estemos fomentando el amor y el cuidado de los niños por el patrimonio más cercano, o sea, las tarjas, los monumentos, los lugares históricos y demás. Entonces, entrando ya en el contenido del tema, podemos decir que la tradición pedagógica cubana desde el siglo XIX reconoció, inclusive ya hacia finales del siglo XVIII, reconoció siempre la importancia del conocimiento de la historia local. Basta señalar la figura de José de la Luz y Caballero, ya en el siglo XX la figura de Ramiro Guerra, la figura de Miguel Ángel Cano, que son historiadores y pedagogos que de alguna manera defendieron la enseñanza de la historia local. Sobre todo, para mí fue interesante, por ejemplo, José de la Luz hablaba que era muy importante para los pueblos infundir con la leche a los niños el amor a la tierra donde nacieron y a las tradiciones fundamentales. Ramiro Guerra, ya en el siglo XX, veía la historia local como una escuela de ciudadanía, y cómo él consideraba que era importante que los niños y jóvenes conocieran la historia de su localidad. Por eso podemos afirmar que la tradición pedagógica cubana desde siempre reconoció la importancia de la enseñanza de la historia local. Sin embargo, en los primeros años de revolución, teniendo en cuenta los objetivos de centralización de los programas, el objetivo de integración, o sea, de reevaluar la historia nacional a partir de la aplicación de un método materialista dialéctico, realmente no apareció en los programas escolares tácitamente la enseñanza de la historia local. Sin embargo, ya en la década, hacia finales de la década del 80, 90, sí, ya en los programas nuestros
aparece declarada la instrumentación de los conocimientos de historia local correspondientes a cada una de las unidades, pero realmente no aparecía cómo hacerlo. Sin embargo, en el año 1991, el profesor investigador Waldo Acebo Meireles publicó su obra Apuntes para una metodología de la enseñanza de la historia local en su vinculación con la historia patria. Esa obra marcó un momento muy importante en encontrarnos una obra que de alguna manera diera elementos metodológicos esenciales para el tratamiento de la historia local. O sea, una obra que marca un momento importante, un antes y un después en el tratamiento de la historia local. O sea, a partir de Waldo, todo lo que hemos investigado el tema, hemos tenido que recurrir siempre a Waldo, porque Waldo trazó pautas en la enseñanza de la historia local. Yo pienso que desde el punto de vista metodológico, Waldo nos aportó, además de muchas cosas, nos aportó dos elementos esenciales. Por una parte, una definición de historia local muy interesante, y también nos aportó, entre otras cosas, los elementos de la relación de lo local con lo nacional. O sea, para metodológicamente enfrentar la enseñanza de la historia local, es importante tener en cuenta cómo se relacionan los hechos que aparecen en el programa o no con la historia nacional. Paralelamente a esto, debemos destacar, para ya definir algunas cuestiones importantes, que la historia local se le han asignado diferentes funciones. Es decir, una primera función, la vemos sobre todo, por ejemplo, con la figura de Ramiro Guerra en Cuba, como introducción a los estudios históricos. O sea, comenzar por la historia local para ascender a los conocimientos nacionales y universales. Esa es una tendencia que se manifestó en Cuba en la época republicana. Otra tendencia fue reducir la historia local a ejemplificar los hechos de carácter nacional. Es decir, pasó en Cuba este hecho y aquí también pasó. O sea, reducirla a la ejemplificación. Sin embargo, la concepción, la tercera función, que es la función de medio pedagógico, aparece declarada en la obra de Waldo Acebo, que le señalamos anteriormente, es decir, el concepto de la historia local como medio pedagógico que facilita, que ayuda a alcanzar los objetivos generales de la enseñanza de la historia. Y esta concepción que Waldo defiende en su obra fue planteada también por Berniers, y la pedagogía socialista soviética o de Europa del Este también reconoció la historia como medio pedagógico. Ahora, es importante ahondar en los elementos relacionados con la definición de la historia local. Ustedes en la literatura que nos vamos a orientar al final van a encontrar diferentes definiciones de historia local. Lo importante es destacar que en tema de definiciones no nos hemos puesto de acuerdo los que investigamos el tema. Y sí es importante señalar que entre los que investigan historia local también no se han puesto de acuerdo sobre esa definición. Podemos encontrar relacionado con definición, podemos encontrar tres tendencias importantes. Encontramos, por una parte, los historiadores que investigan historia regional, que de alguna manera han tenido que teorizar sobre el concepto para poder esclarecerse en los aspectos esenciales. Es decir, historiadores como Olga Portuondo, el mismo Hernán Venegas, que es el regionalista cubano más importante, y Beth García, que ellos son investigadores de historia, pero de alguna manera en su obra encontramos alguna teorización sobre el concepto de región y de historia local. Nos encontramos, por otra parte, a las personas que han teorizado técnicamente sobre la regionalística, que es el caso de Hernán, que ha profundizado en la teoría regionalística y que la ha hecho su objeto de estudio. Y por otra parte nos encontramos a los profesores, o sea, los docentes como José Ignacio Reyes y Daniel Núñez, que han tratado de acercarse a una definición de historia local en función de la actividad docente. Es decir, que en la obra de José Ignacio Reyes, que también vamos a dar como para el estudio independiente y de la tesis doctorado de Daniel Núñez Lao, y además en la publicación del libro Temas de historias regionales, hay un acercamiento a una definición de historia local con fines docentes
que propone la doctora Iraña Núñez, que soy yo, en su tesis de doctorado. Es decir, que hay, o sea, el tema de la definición es un tema bien polémico, que no nos hemos puesto de acuerdo los historiadores ni los pedagogos, pero sí todos coincidimos en que los valores didácticos, los valores educativos que tiene enseñar historia local en la escuela. O sea, que todos coincidimos que es muy importante esos valores educativos, nos hemos puesto de acuerdo en el papel del maestro en la enseñanza de la historia local, nos hemos puesto de acuerdo en la importancia de los medios que existen en la localidad que pueden servir a la enseñanza de la historia, y por ende son elementos comunes, aunque no estemos de acuerdo en otros aspectos. Es decir, que ustedes mismos, yo pienso como tarea para el debate de la próxima actividad docente, ustedes deben revisar las diferentes definiciones que vamos a orientar en la bibliografía y vamos a debatir, vamos a conversar sobre las ideas que tienen ustedes, y a lo mejor ustedes pueden llegar también a su definición sobre historia local con fines docentes. Sin embargo, yo no puedo desaprovechar la oportunidad para profundizar en la definición que yo propongo y que defiendo en mi tesis de doctorado. Considero que la importancia del concepto de historia local con fines docentes, creo que vale la pena detallar porque va a ser la base para el debate posterior. Y para que ustedes estén mejor orientados, yo les propongo que me escuchen el concepto. Ustedes además van a encontrar en la literatura, pero bueno, queremos dirigir un poco la atención al aspecto que ustedes no pueden olvidar. Para mí, la historia local consiste en la selección de los hechos, procesos, fenómenos singulares y locales del pasado lejano, próximo y del presente, en su relación con el devenir histórico nacional. Es decir, estamos hablando aquí de una selección de hechos. Selección de hechos. Esta selección de hechos podemos relacionarla con recordar que la historia local la estamos concibiendo insertada en el programa de historia nacional, y que por ende tenemos que ser muy racionales porque el programa de historia nacional existe y por ende estamos insertando conocimientos. Por ello tenemos que tener en cuenta los elementos del diseño curricular y tener en cuenta también las formas de relación de lo local con lo nacional que nos está planteando Waldo. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, conocimientos que constituyen lo local como lo nacional. Es decir, que el hecho local aparece en el programa de historia nacional y por ende se trata de darle un tratamiento diferenciado en función de la localidad en que el estudiante se encuentra. Digamos, el desembarco de Martí Gómez por Playita de Cajobajo es un hecho que aparece en el programa de historia nacional, pero no es igual abordar ese hecho en Pinar del Río, en Cienfuegos, que en Guantánamo, porque el hecho corresponde a nuestra localidad y por ende hay que darle el enfoque y la connotación a ese hecho que es local, pero además adquiere una connotación nacional, y por supuesto establecer los vínculos teniendo en cuenta qué aportó la localidad a ese hecho, cómo los moradores de la localidad se insertaron y se vincularon a ese hecho y qué aportaron a ese hecho. Nos encontramos en los conocimientos que tenemos que seleccionar a sistemas, hechos y acontecimientos que no aparecen en el programa de historia nacional, pero que nosotros tenemos que incorporarlo al programa con racionalidad, buscar el momento oportuno, el momento adecuado en que ese hecho debe ser incorporado. De la experiencia nuestra en Guantánamo, la incorporación de los hechos locales que no aparecen en el programa y que pensamos que son importantes que los niños y jóvenes conozcan, es una experiencia guantanamera, quizás ya extendida a Cuba, y es el hecho de contar con la anuencia de los investigadores. Es decir, en la conformación del sistema de conocimiento de historia local de Guantánamo, sobre todo la incorporación de hechos de carácter local, hemos encontrado o hemos buscado la colaboración de los investigadores que nos fundamentan, nos explican por qué esos hechos deben estar, su importancia, su rigor, y por ende creo que tiene que haber una relación muy estrecha entre los que investigan historia local y los que enseñan historia local en la escuela. Aquí tenemos una buena experiencia. ¿Por qué? Porque los investigadores de historia local son profesores adjuntos de la universidad y por ende eso lleva a una relación estrecha y vínculos, y además a través de los eventos y demás actividades hemos contado con la colaboración de ellos, tanto de su opinión crítica como los materiales necesarios para abordar esos conocimientos locales. Por ejemplo, la invasión inglesa a Cumberland en el año 1741 es un hecho que no aparece en la historia nacional. En la historia nacional aparece la invasión inglesa de los ingleses a La Habana, los británicos. Sin embargo,
en el año 1741 los británicos invadieron a Guantánamo. Por ende, ese hecho nosotros tenemos que incluirlo en nuestro programa, porque además fue un hecho que puso a Guantánamo en el mapa mundial. Guantánamo realmente era desconocido. Se descubrió en esa invasión las bondades de la bahía de Guantánamo, pero también muy importante fue la reacción de los criollos que vivían en esta región ante la invasión inglesa, primero que la de Pepe Antonio en La Habana. Entonces, ese hecho vale la pena incorporarlo al sistema de conocimiento histórico, porque lo que puede aportar a los jóvenes de la actitud de los criollos y además de despertar en los niños sentimientos de orgullo por tener la bahía más importante de Cuba, por su calado, porque es una bahía de bolsa, por todo lo que pudiera también aportar esa bahía hoy al desarrollo de Guantánamo. Entonces, nosotros pensamos que es importante. Volviendo al concepto, también podemos destacar un elemento importante que es el tema de las personalidades históricas. Es decir, que nosotros decimos con claridad, o sea, algunos autores hablan de la incorporación, o sea, de los hechos locales, nosotros visibilizamos las personalidades, porque también hay personalidades locales que deben ser trabajadas en la escuela, porque realmente marcan etapas de la historia de las regiones. Por ejemplo, el caso de Pedro Agustín Pérez, que marca etapas, es una etapa importante en el desarrollo de la región. Ahora, un elemento que ha sido muy polémico en la definición, que es considerar la localidad como un determinado territorio con flexibilidad de límites de acuerdo a un interés pedagógico concreto. O sea, aquí lo más importante es el interés pedagógico. Es bueno aquí destacar que en la literatura consultada los historiadores utilizan fundamentalmente el término historia regional. Sin embargo, los pedagogos utilizan el término historia local. Es decir, que indistintamente aparecen los términos utilizados, y para nosotros la región histórica es mucho más amplia, es mucho más de mayor extensión que la localidad. O sea, la localidad para nosotros está contenida dentro de la región histórica, lo que ambas estructuras política administrativa en algunos casos están subordinadas a la nación, o sea, están por debajo estructuralmente de la nación. Por ende, para mí, la localidad del profesor, del maestro, no tiene límites, se mueve en su interés, en un interés pedagógico que tenga, y puede extenderse mucho más allá de la región histórica. Otro aspecto importante de la definición nuestra es ¿qué actitud asumen los escolares? Bueno, los escolares asumen una posición activa en el estudio e investigación de la fuente, para lo cual establecen comunicación cognoscitiva y afectiva con la localidad. Todo ello bajo la dirección del maestro. Es decir, que nosotros vemos la relación de los niños y jóvenes con la localidad por un interés cognoscitivo, pero también afectivo. Y es muy importante en el trabajo con el sistema de conocimiento de historia local el papel del maestro. Si no tenemos un maestro preparado, tanto con los conocimientos de historia local y con la metodología para enseñar ese sistema de conocimiento y que guíe a los estudiantes, el objetivo no se alcanza. O sea, es importante que el maestro tenga los dos elementos, o sea, el conocimiento de la historia local, de lo que se ha publicado, lo que se ha investigado, de los historiadores locales, la información, y además tenga las herramientas que le permitan trabajar ese sistema de conocimiento. No es posible alcanzar los objetivos de la enseñanza de la historia local. O sea que la función de dirección del maestro, aun cuando el escenario docente, o sea, nosotros en una ocasión hicimos un artículo que fue presentado en pedagogía que se llama a manera de interrogante, aprender historia local dentro del aula. Yo hago la pregunta y sobre esta misma vamos a polemizar en nuestro próximo encuentro. Es decir, que nosotros pensamos que no es posible aprender historia local dentro del aula. Es decir, que hay que lograr que el estudiante salga a la comunidad a descubrir, a encontrar, a buscar, pero siempre bajo la dirección del maestro. Ustedes van a recibir un próximo encuentro por el doctor Adonis Mulén. O sea, de este tema tiene dos encuentros, este y el próximo, donde el profesor va a abordar las diferentes formas de organización de la enseñanza de historia local. Es decir, él trabajaría la excursión histórico-docente, la visita al museo, los testimonios y las investigaciones. O sea, ese es objeto de un próximo tema que nosotros vamos a desarrollar. Por ende, nosotros pensamos que es importante que el niño, el joven, entre en contacto con la comunidad.
y reitero el papel del maestro en cómo dirigir el aprendizaje del estudiante en la comunidad. Ya nosotros hoy estamos trabajando en perfeccionar esta definición y estamos trabajando, o sea, no hemos publicado todavía lo que tenemos porque ustedes conocen los problemas para publicar, pero sí estamos ya incorporando en la publicación los elementos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones también como una vía importante que el maestro puede utilizar para trabajar con los niños la historia de la localidad. Es decir, de que podemos utilizar los instrumentos que tiene el niño en sus manos, el tablet, el teléfono, que pueden ayudarnos mucho en la gestión que podemos hacer para la enseñanza de la historia local. Entonces, estos son los elementos que nosotros podemos plantearles sobre la definición que hicimos del año 1993 y que hoy ya la hemos perfeccionado, que hemos descubierto en nuestra investigación en inteligencia artificial y demás, que ha sido utilizada por otros autores en Cuba y el mundo. Sobre todo la gente valora mucho la parte de la posición del maestro, el estudio de la dirección y el estudio de la fuente. Ahora, pienso que en esta parte de la conferencia debe quedar muy claro que existen requisitos para la selección del sistema de conocimiento. Como dije anteriormente, no todo lo que se ha investigado y todo lo que ocurre en la localidad puede ser llevado al aula. O sea, no es posible, como tampoco es posible llevar a la clase de historia todo lo que se ha investigado sobre historia. Por ende, el profesor, muy importante el elemento del sentido, lo educativo, es decir, seleccionamos el conocimiento que pueda aportar al estudiante. ¿Qué puede aportar al estudiante el conocimiento? ¿Qué de novedoso? ¿Qué de creativo? Sobre todo la formación de valores, sentimientos y actitudes. También el contenido seleccionado debe contribuir a alcanzar los objetivos de la clase de historia. Recuerda que la historia local es un medio pedagógico, por ende un medio que facilite alcanzar los objetivos de la clase de historia. O sea, enseñar historia local no es un fin en sí mismo, o sea, es un medio. Por ende, si es un medio pedagógico, el conocimiento que seleccionemos debe tributar a los objetivos generales del programa. Debe contribuir el conocimiento seleccionado a la formación de habilidades de los estudiantes, habilidades investigativas, habilidades de búsqueda, habilidades del pensamiento lógico, porque los conocimientos están más cerca de él y además desde el punto de vista afectivo, quizás un hecho que ha ocurrido en la localidad, personas son familia, abuelo, pariente, primo de los muchachos y por ende esto le hace mover el sentimiento y la afectividad en los estudiantes. Por ende, si hay una tarea importante que nosotros siempre insistimos cuando hablamos de historia local es el sentido de racionalidad. O sea, no somos felices si decimos, he incorporado al sistema de conocimiento esta cantidad de hechos. Yo pienso que lo importante es la selección de los hechos que realmente tributen al conocimiento, que hayan marcado pautas en la historia de ese pueblo, que lo hayan marcado, que lo identifiquen y realmente se exploten las potencialidades de esos hechos para lograr el fin de la enseñanza histórica, que es la formación de valores, sentimientos y actitudes en los jóvenes. Bueno, según habíamos comentado en momentos anteriores de la conferencia, íbamos a referir en algún momento los temas, la bibliografía, teniendo en cuenta que ya estamos en los contenidos que tributan directamente a la tesina que ustedes deben presentar como conclusión del diplomado. Recuerden que la tesina está relacionada con la selección de una unidad del programa que ustedes desarrollan, donde ustedes instrumenten los aspectos de la historia local de su municipio y por ende ya desde este momento, o sea, desde que comenzó el diplomado, pero ya estos contenidos están tributando directamente. Es por eso que hoy vamos a insistir en la bibliografía que ustedes deben estar consultando para la fundamentación teórica de la tarea que ustedes van a desarrollar. Como señalamos anteriormente, el libro de Waldo Acebo Meireles, publicado en 1990, Apuntes para una metodología de la enseñanza de la historia local en su vinculación con la historia nacional, fue publicado por la editorial Pueblo Educación. Eso debe estar hoy a nivel de centros de documentación, porque es un libro que ya lleva varios años de publicado. La obra de la autora cubana Perla Cantalla Cota, José de la Luz y Caballero y la pedagogía de su época. Aquí es donde aparece, deben buscar cómo José de la Luz ya se refería a la historia local como una fuente de formación de valores. Bueno, la obra de
metodólogo didacta cubano más importante que ha teorizado sobre la enseñanza de la historia nacional, Horacio Díaz Pendaz. Él tiene una obra que se llama Aprendiendo Historia en el Museo y que fue publicada en 1989, que aborda toda la metodología para el trabajo en el museo, que si bien ustedes van a recibir esos contenidos en la próxima conferencia, es una biografía que ustedes deben estar buscando, porque es una de las formas de trabajo que nosotros vamos a estar, se va a estar desarrollando por el profesor Mulén en la próxima conferencia. Bueno, el historiador y pedagogo cubano Pedro García Valdés, también en su obra La enseñanza de la historia, nos aborda cómo la concepción de la historia local antes del triunfo de la revolución. También la obra de Ramiro Guerra, publicada en 1923, La defensa nacional de la escuela. Ahí se aborda cómo Ramiro Guerra valoraba la importancia de la historia nacional. Del autor Iranía Núñez está su tesis de doctorado, publicada en 1993, que es una metodología para la enseñanza de la historia local, y su contribución al desarrollo del pensamiento histórico en lo escolar. Aborda de manera integral la metodología de enseñanza de la historia local, y ahí aparece la definición que hemos comentado en la conferencia. Y Iranía Núñez también publicó en el Boletín Memoria en el año 2002 La enseñanza de la historia local, un programa didáctico que no espera. Eso está publicado, o sea, aparece en la biblioteca Policarpo, la biblioteca Regino Botti, antigua Policarpo Pineda, aparece ese boletín. Y en el libro de la editorial El Mar y la Montaña, temas de historia regional, que fue publicado en el 2004, aparece un análisis de la definición de historia local con fines docentes en el libro publicado por El Mar y la Montaña. O sea, preliminarmente son estos textos que ustedes deben ir buscando, consultando, fichando, porque van a servirle de fundamento teórico para la tesina de ustedes y sobre todo para que ustedes hagan su propuesta metodológica, insistimos, de deben trabajar, aplicar a una unidad del programa que ustedes desarrollan sus clases todos los conocimientos que han recibido hasta ahora, sobre todo cómo ustedes instrumentarían la historia local, teniendo en cuenta todos estos criterios en esa unidad del programa, y así le quedaría a ustedes ya un instrumento para el trabajo. También insistimos en la inauguración del diplomado, que sería bueno que en los municipios se pusieran de acuerdo y no coincidieran en las unidades, para que ya le quedaran varias unidades ya con un modelo didáctico que permita instrumentar la historia local y pueda ser utilizado por otras personas que deseen instrumentar la historia local. Entonces, bueno, hasta aquí nuestra conferencia, y insistimos que la próxima conferencia, que también va a ser por la vía online, que desarrollará el doctor Adonis Mulén, él va a abordar las formas organizativas de la enseñanza de la historia, que de alguna manera son de enseñanza de la historia general, pero él va a trabajar las especificidades en la historia local, y también va a abordar el papel del maestro en la enseñanza de la historia local. Y en el encuentro siguiente, que sería el día 18 de junio, estaríamos trabajando en la escuela vocacional los temas siguientes de historia, pero la primera hora de ese encuentro la vamos a dedicar a ver todas las dudas, porque como ha sido online el tema de didáctica de la historia local, queremos en una hora ver las inquietudes que tengan ustedes y puntualizar aspectos esenciales que deberán tener en cuenta a la hora de elaborar sus tesinas. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima.